La nieve caía sobre las afueras de Londres con un silencio tan absoluto que parecía que el mundo mismo contenía la respiración. Y en esa quietud, el farol de un carruaje solitario parpadeaba contra la penumbra blanquecina. El señor Wickham apretó una mano temblorosa contra su capa. Su calesa alquilada había quedado abandonada detrás de ella después de que una rueda se partiera en los surcos congelados. El frío penetraba la lana y los huesos por igual. Aún así, siguió adelante, guiada únicamente por el débil resplandor que se acercaba por el camino. Rezaba para que los ocupantes le ofrecieran un momento de refugio, aunque sabía lo precaria que era tal petición para una mujer sola. Sin embargo, la alternativa, congelarse bajo un cielo despiadado, era mucho más grave. Cuando el gran carruaje negro se detuvo ante ella, con su escudo brillando incluso en la penumbra de la tormenta, sintió tanto esperanza como el aguijón de un presentimiento, como si el destino mismo la estuviera observando con ojos cautelosos y entrecerrados. La puerta se abrió, revelando al propio duque de Evermere, aunque el señor aún no sabía su nombre. La expresión de Alastair Hawthorne parecía tallada en autoridad fatigada, restricción aristocrática y algo todavía más frío. El cansancio agudizado por la política que se había visto obligado a navegar desde que heredó su título. Parecía apenas mayor que ella, y sin embargo su porte sugería a un hombre que había cargado con cargas durante décadas. Cuando ella explicó su apuro, con la voz delgada de frío, él dudó solo un instante antes de hacerle un gesto para que subiera. Motivado más por el deber que por la calidez, ella le agradeció en voz baja al entrar en el interior de terciopelo del carruaje, sin saber que su sola presencia allí pronto pondría en peligro su reputación y la compostura de él. La puerta se cerró, sellándolos en una intimidad que ninguno había invitado. Dentro del carruaje oscuro y oscilante, el señor cruzó las manos con fuerza, consciente de cada respiración que daba. Alistair la observaba con una mirada inescrutable, notando su atuendo sencillo pero bien cuidado, su postura delicada, la escarcha que se aferraba a sus pestañas. Su sospecha se profundizó, no porque ella se hubiera comportado de manera inapropiada, sino porque se había acostumbrado a motivos ocultos detrás de maneras gentiles. El Parlamento le había enseñado el precio de la confianza mal depositada, y la sociedad le había enseñado que muchas expresiones dulces enmascaraban ambición. Cuando ella le agradeció de nuevo, recibió su gratitud con una formalidad tan rígida que rozaba el desdén. Sin embargo, ella percibió la tensión debajo y sintió lástima por él sin terminar de entender por qué. Las ruedas se sacudieron con violencia mientras los caballos luchaban contra el camino helado, y el repentino empujón lanzó a Elsenor de su asiento. Chocó contra el duque antes de poder jadear. Sus rostros se rozaron y sus labios se encontraron en un fugaz y accidental beso que se sintió como una chispa en la oscuridad. La conmoción la recorrió, seguida de inmediato por una mortificación tan profunda que le robó el aliento. Alistair se puso rígido como si lo hubieran marcado, y sus manos la apartaron con suavidad pero con firmeza. El aire entre ellos se tensó, cargado, imposiblemente frágil. Ese único momento, sin testigos y sin embargo monumental, pareció reordenar algo en ambos, aunque ninguno se atrevió a reconocerlo. Fue Alistair quien rompió el silencio, refugiándose detrás de la armadura pulida del desdén. Declaró que tal proximidad era impropia y que los malentendidos de esa naturaleza a menudo llevaban a suposiciones indeseables. Su voz se endureció al añadir, no eres adecuada para ser mía, como si cortara de antemano un lazo que ninguno había buscado. El señor sintió que las palabras la golpeaban como un látigo. Injustas, humillantes y dichas sin el más mínimo respeto por sus circunstancias. Se enderezó con quieta dignidad, negándose a dejar que su vergüenza se notara, aunque sus mejillas ardían más de lo que el débil calor del carruaje podía explicar. El resto del viaje transcurrió en un silencio frágil. Alistair fijó la mirada en la ventanilla cubierta de nieve, aunque sus pensamientos seguían enredados detrás de él. Algo en la expresión de ella, herida pero serena, despertó en él un malestar que no podía nombrar. El señor, por su parte, luchaba por estabilizar su respiración, decidida a no llorar en presencia de un hombre que le había concedido refugio solo para despojarla de su orgullo. Y sin embargo, debajo de su dolor yacía algo igualmente perturbador, el recuerdo de aquel beso accidental.
Un momento que deseaba olvidar, pero sospechaba que nunca lo haría. Cuando el carruaje por fin se detuvo ante la modesta vicaría de su padre, el Senor bajó con una gracia que incluso a ella le sorprendió. Agradeció al duque una vez más, aunque el temblor en su voz delató el golpe que le había asestado. Alistair inclinó la cabeza, con expresión ilegible, y el carruaje se alejó antes de que ella se volviera hacia la puerta. La nieve giraba a su alrededor como espíritus inquietos, susurrando advertencias que aún no podía descifrar. Dentro, el calor la recibió, pero el frío de la humillación permaneció. Le contó a su padre únicamente que un carruaje de paso la había traído a casa, omitiendo todo lo que pudiera angustiarlo. Aún así, los murmullos ya habían comenzado a lo largo del camino. Una mujer solitaria vista bajando del coche de un noble podía encender especulaciones con una velocidad peligrosa. El Senor sintió la marea cambiante incluso antes de que llegara el amanecer, trayendo consigo el peso de consecuencias inciertas. A la mañana siguiente, mientras una pálida luz del sol se filtraba a través de los cristales escarchados, sonó un golpe en la puerta, medido, autoritario, inconfundiblemente aristocrático. Cuando su padre abrió, le presentaron una carta sellada. El escudo de los Hawthorne estaba impresionado en la cera como una promesa o una amenaza. El Senor sintió que el corazón le latía más rápido al aceptarla. El mensaje era breve, formal y pesado de implicaciones. El duque de Evermere solicitaba una audiencia con ella. No se daba ninguna razón, pero ella comprendió de inmediato, el beso accidental, el duro rechazo, el precario equilibrio de la reputación. Todo pendía ahora de las palabras que él pretendía pronunciar. Alistair Hawthorne llegó a la vicaría al día siguiente con la compostura de un hombre que había ensayado cada respiración, aunque sus pensamientos servían con una inquietud a la que se negaba a poner nombre. El Senor, de pie junto a su padre en un modesto salón, lo recibió con una quietud educada que lo desconcertó más que cualquier acusación apasionada. No parecía tímida ni enfadada. En cambio, se portaba con una dignidad contenida que hacía que sus propias palabras anteriores resonaran en su mente con una claridad indeseada. Se disculpó por el malentendido con impecable formalidad. Sin embargo, el discurso le sonó ensayado incluso a sus propios oídos. El Senor escuchó sin interrumpir, pero cuando terminó, respondió con una calma que lo atravesó más profundamente de lo que nunca habría podido la indignación. Le informó que, aunque aceptaba su disculpa en principio, no aceptaba el fundamento sobre el que se sostenía, su dignidad, insistió, nunca había sido suya para cuestionar. El duque se encontró momentáneamente sin palabras, no acostumbrado a encontrarse con una sinceridad tan descarnada. Cuando dejó la vicaría, se llevó consigo un desasosiego que no podía ignorar ni articular. Para la noche, los circuitos de murmullos de Londres ya se habían apoderado del incidente. Las noticias viajaban de sirvientas a cocheros, de puestos de mercado a salones hasta que la historia llegó a salas doradas con candelabros. Una mujer, anónima pero intrigante, había sido vista bajando del carruaje del duque de Evermere. Algunos afirmaban que se había desmayado en sus brazos. Otros declaraban que había estado llorando. La imaginación bordaba los hechos con facilidad temeraria, y en cuestión de horas el relato se había convertido tanto en entretenimiento como en munición para quienes deseaban diseccionar los asuntos personales del recién nombrado duque. Alistair escuchó fragmentos de los rumores durante una reunión con su mayordomo y los descartó en apariencia, aunque su mandíbula se tensaba con cada comentario despreocupado. Sabía con qué rapidez el chisme podía manchar un nombre desprotegido, y su conciencia se removió con culpa al pensar en la posición del Senor. Ella, por su parte, se esforzaba por mantener la mente en sus labores domésticas, aunque incluso las tareas más sencillas se sentían cargadas por el conocimiento de que lenguas invisibles tejían narrativas que ella no podía refutar. 2 días después llegó a la vicaría un pequeño paquete, sin más inscripción que un sello que ella reconoció. Dentro había una sola rosa de invierno conservada en un delicado frasco de cristal. Sus pétalos teñidos de un azul pálido como de escarcha simbolizaban tanto la rareza como la fragilidad, quizá incluso el arrepentimiento. El Senor dudó antes de tocarla, dividida entre el resentimiento y la inesperada ternura del gesto. Sin embargo,
Antes de que pudiera esconderla, una vecina de visita vislumbró la rosa y exclamó en voz alta sobre su belleza y su presunto significado. En cuestión de horas el campo resonaba con nuevas conjeturas, el duque cortejaba a la hija del vicario. El senor sintió que el estómago se le retorcía ante la idea, porque el obsequio no había prometido afecto, solo un sentimiento complicado que no se atrevía a descifrar. Aún así, los rumores cobraron nuevo vigor, con fuerza suficiente ahora para derramarse hacia Londres propiamente dicho. Buscando aquietar la especulación creciente, Alistair extendió una invitación a Elsenor y a su padre para asistir a la próxima asamblea de caridad en Abermere Hall. El evento pretendía ser respetable, caritativo e inofensivo. Sin embargo, Elsenor no podía sacudirse la inquietante sensación de que aceptar significaba entrar en un mundo diseñado para escrutarla. No obstante, su padre no vio ninguna impropiedad en asistir a una reunión pública en la casa de un noble que les había mostrado cortesía. Y así se tomó la decisión. La noche de la asamblea, cuando Elsenor llegó bajo la arqueada entrada de piedra de Abermere Hall, la grandeza la sobrecogió. La luz de las velas brillaba sobre los suelos pulidos. Los vestidos de seda susurraban como suaves tormentas. El aroma de las guirnaldas de pino se mezclaba con la nieve aplastada que traían los invitados. Se sintió expuesta, una intrusa en un laberinto dorado. Alistair, al verla desde el otro lado de la sala, sintió que el aliento se le detenía en la garganta. La simple elegancia de su vestido, gris suave con destellos de plata, solo acentuaba su belleza discreta. La saludó con cortés contención, aunque algo más cálido parpadeaba debajo. Elsenor le respondió con igual compostura, ni tímida ni audaz, simplemente presente de una manera que lo desarmaba. Su conversación permaneció formal. Y sin embargo cada mirada parecía llevar un hilo no dicho del incidente del carruaje, un recuerdo que ninguno podía desechar aunque ambos intentaban enterrarlo bajo la propiedad. La velada habría transcurrido en paz de no haber estado la asamblea llena de quienes prosperaban con las insinuaciones. Elsenor sentía las miradas seguirla mientras circulaba por el salón de baile, oía murmullos tenues disolverse en el momento en que se acercaba. En un momento se detuvo a admirar un arreglo floral, y una duquesa cercana susurró a una compañera algo lo bastante agudo como para que Elsenor captara las palabras sin buscarlas, completamente inadecuada, por muy bien que se mantenga. Un rubor subió por la garganta de Elsenor, aunque mantuvo la expresión serena. Alistair, que no había tenido intención de oírlo, sintió que la ira lo recorría con una fuerza sorprendente. Momentos después, cuando Elsenor vaciló bajo el peso de demasiados rostros observándola, Alistair cruzó el piso con gracia decidida y le ofreció el brazo. El gesto parecía pequeño, pero en aquella sociedad y ante aquella audiencia resonó como una declaración. Ella dudó solo un latido antes de aceptarlo, permitiendo que él la guiara entre la multitud con quieta seguridad. Sus dedos descansaban ligeramente sobre la manga de él. Y sin embargo el contacto lo estabilizaba a él tanto como a ella. Juntos formaron un cuadro que cautivó la sala, un duque actuando con intención inconfundible y una mujer que llevaba su dignidad como un escudo. Al final de la noche, Alistair comprendió que lo que había comenzado como un intento de mitigar el escándalo lo había llevado en cambio a un enredo más profundo. Elsenor comprendió que el mundo que siempre había observado de lejos ahora se hallaba dispuesto o a destruirla o a cambiarle la vida por completo. Cuando se separaron al pie de la gran escalera, ninguno pronunció los pensamientos que permanecían entre ellos, pero ambos entendieron que la historia ya se había movido más allá de su control. La tormenta de nieve llegó con una ferocidad que nadie en Abermere Hall había anticipado, tragándose las colinas distantes y sellando la finca bajo una vastedad blanca e ininterrumpida. Los invitados que esperaban regresar a Londres por la mañana se encontraron atrapados, sus carruajes inutilizados bajo montones de nieve. Elsenor permanecía cerca de una ventana cubierta de escarcha, observando los copos caer en espirales de silencio implacable. La tormenta parecía casi simbólica, como si la naturaleza misma hubiera intervenido para atrapar a todos en su sitio hasta que ciertas verdades se vieran obligadas a aflorar. Sentía que su presencia allí, ya cargada de riesgo, había entrado en un reino más precario.
Y sin embargo, debajo de su aprensión yacía una quieta curiosidad por el duque, cuyas acciones a lo largo de la noche habían desafiado todo lo que creía saber de él. Alistair había pasado la mayor parte de la noche luchando con las consecuencias de sus propios impulsos. Escoltar a Elsenor por el salón de baile no había sofocado los rumores, sino que los había avivado. Aún así, no podía arrepentirse del gesto, porque la compostura de ella había removido algo incómodamente humano dentro de él, un anhelo de protegerla en lugar de descartarla. En las primeras horas, buscando soledad, se retiró a la biblioteca de Evermere, un santuario de altos estantes y luz tenue de lámparas. Fue allí, entre volúmenes encuadernados en cuero y el tenue aroma de antigüedad, donde encontró a Elsenor ya sentada en un sillón de respaldo alto, absorta en un libro que había sacado de un estante inferior. Ella se levantó de inmediato al verlo, murmurando una disculpa, pero él le pidió que permaneciera, asegurándole que no era ninguna intrusa. Durante un largo momento simplemente se miraron el uno al otro, el silencio entre ellos cargado de todas las palabras que habían evitado pronunciar. Elsenor finalmente dejó el libro a un lado y admitió que había buscado la biblioteca porque las grandes salas públicas la abrumaban. El escrutinio, confesó, la había dejado sintiendo como si cada respiración que daba exigiera justificación. Su honestidad golpeó a Alistair con más fuerza de la que ella pretendía, porque él cargaba con una verdad no dicha propia. También él sentía el constante aguijón de ser observado, pesado y juzgado. Se lo dijo, con una voz inusualmente desprotegida, explicando las presiones del Parlamento, las expectativas implacables de la aristocracia y el miedo a los tropiezos que podían deshacer años de decoro cultivado. Mientras hablaba, la postura rígida que habitualmente mantenía se suavizó, y un hombre más gentil emergió de debajo de la armadura del deber. Elsenor escuchó con intensa quietud, comprendiendo que su confesión era una ofrenda rara. Le dijo que, aunque había sido criada lejos de la grandeza de la vida noble, reconocía la carga de las expectativas imposibles, sin embargo, no podía ignorar la herida que su rechazo inicial había labrado en su orgullo. Habló de aquel momento en el carruaje, el beso accidental que ninguno había invitado, y de cómo su juicio después la había dejado sintiéndose no solo avergonzada, sino disminuida. Su voz permaneció firme, aunque las manos le temblaban ligeramente donde descansaban en el regazo. Alistair sintió el peso completo de sus palabras y, con una humildad poco característica, reconoció la crueldad de su suposición. Se disculpó de nuevo, pero esta vez llevaba la resonancia de la sinceridad más que del deber. La nieve se profundizaba afuera, amortiguando el mundo hasta una quietud casi total, y el fuego proyectaba un resplandor cálido que dibujaba sombras en sus rostros. Derivaron hacia una conversación más íntima, hablando en tonos bajos que no pertenecían a un duque y a la hija de un vicario, sino a dos personas que descubrían con cautela los contornos de la vida interior del otro. Alistair le preguntó qué había soñado antes de que las circunstancias endurecieran su resolución. Ella admitió que alguna vez había imaginado viajar más allá del campo, quizá dedicarse a estudios que la sociedad consideraba inadecuados para una mujer. Él confesó que envidiaba tales aspiraciones, porque a pesar de toda su influencia a menudo se sentía confinado dentro de paredes invisibles de expectativa. Su vulnerabilidad mutua los acercó, casi imperceptiblemente al principio, hasta que ninguno pudo negar el hilo de conciencia que se tensaba entre ellos. En un momento Elsenor se acercó más al fuego, y Alistair dio un paso instintivo hacia ella como si lo atrajera alguna fuerza invisible. Sus manos se rozaron ligera y fugazmente, y sin embargo el contacto los sobresaltó a ambos hasta la quietud. Él levantó suavemente la mano de ella, estudiando el delicado temblor de sus dedos como si intentara memorizarla. Ella sostuvo su mirada con igual intensidad, sin resistirse ni alentar, simplemente permitiendo que el momento existiera. Alistair inclinó la frente hacia la de ella, y ella no se retiró. Su aliento se mezcló, cálido contra el aire frío que se filtraba por las altas ventanas de la biblioteca, y por el más breve instante el mundo se redujo a su gravedad compartida. Sin embargo, antes de que sus labios pudieran encontrarse, un golpe apresurado destrozó la frágil quietud.
Un sirviente entró, sin aliento por la urgencia, anunciando que un periódico de Londres había publicado un relato sugerente de las recientes interacciones del duque, su carruaje, su proximidad y la presencia de una mujer sin nombre. La implicación era inconfundible. El señor sintió que la sangre se le iba del rostro mientras la expresión de Alistair se endurecía con una furia protectora que no había anticipado sentir. El sirviente se retiró, dejando un silencio que ninguna disculpa podía suavizar. El señor susurró que debía regresar con su padre de inmediato. Aunque escapar de la finca era imposible, Alistair dio un paso adelante, insistiendo en que abordaría los rumores directamente, que el nombre de ella no se mancharía por su culpa. Pero ella negó con la cabeza, reacia a convertirse en una carga o en una obligación forzada sobre él por el escándalo. Aún así, cuando se volvió hacia la puerta, él pronunció un voto quieto, dicho más para sí mismo que para ella, no permitiría que la sociedad dictara la forma de su corazón. El señor se detuvo, pero no miró atrás, aunque el aliento se le detuvo ante la sinceridad de sus palabras. La tormenta afuera seguía rugiendo, sellándolos en un destino que ninguno había elegido y que, sin embargo, ninguno podía resistir del todo. La tormenta amainó al amanecer, revelando un paisaje esculpido en quietud. Campos blancos que se extendían hacia un horizonte pálido, ramas cristalinas que brillaban como si estuvieran espolvoreadas de cristal en polvo. Sin embargo, la calma exterior no se parecía en nada a la turbulencia que crecía dentro de Abermere Hall. El señor se movía por los corredores con una compostura que enmascaraba su creciente angustia, mientras Alistair se esforzaba por contener las consecuencias de las insinuaciones del periódico. Los sirvientes susurraban detrás de las puertas. Los invitados la observaban con curiosidad afilada, y ella sentía cada mirada como un alfiler presionado contra una piel ya sensible. Solo deseaba regresar a casa. Sin embargo, los caminos seguían intransitables, y cada hora que pasaba ataba su reputación más firmemente al duque, lo quisiera ella o no. Alistair, por su parte, pasó la mañana redactando cartas a editores, intentando detener más embellecimientos. Su mayordomo sugirió esperar hasta que se despejaran los caminos, pero Alistair rechazó la pasividad con un fervor inusual. Conocía el apetito de la aristocracia por el chisme. Una vez encendido, quemaba indiscriminadamente. Temía no por sí mismo, sino por el señor, cuya vida carecía del escudo de la riqueza o del rango. El pecho se le apretaba al pensar en su gentil dignidad aplastada bajo el despreocupado escrutinio de la alta sociedad. Al mediodía ya no pudo confinarse a la tinta y el pergamino. Impulsado por una resolución que apenas reconocía, la buscó y la encontró en el invernadero, donde frágiles flores de invierno brillaban bajo cristales empañados de escarcha. Ella levantó la vista, sorprendida por su repentina presencia. Sin embargo, no retrocedió. Él se disculpó de nuevo por el tumulto que la envolvía, pero ella respondió con una compostura que desmentía el temblor en sus ojos. La culpa no era solo de él, dijo, porque la sociedad necesitaba poca provocación para tejer escándalo a partir de sombras. Aún así, temía lo que pudiera seguir una vez que regresaran a Londres. La vicaría de su padre no podría soportar la tensión del ridículo público, ni ella podría soportar convertirse en el tema de una lástima susurrada. Alistair escuchó, absorbiendo cada quieta inflexión, y el dolor de la responsabilidad se profundizó dentro de él. Quería ofrecer consuelo. Sin embargo, cada palabra que intentaba se sentía insuficiente, porque el consuelo implicaba distancia, y lo que sentía por ella ya se había deslizado más allá de ese límite. Conforme la tarde declinaba, los quitanieves llegaron a la finca, y para la noche los invitados comenzaron su lento regreso a Londres. El señor se preparó para partir con su padre, su modesto carruaje había sido llamado desde el pueblo. Permanecía cerca del vestíbulo de entrada, con la capa sobre el brazo, cuando Alistair se acercó con la tensa compostura de un hombre que se forzaba a cumplir con el decoro cuando cada instinto lo urgía a lo contrario. Pidió acompañarlos en el viaje, alegando negocios en la ciudad, aunque ambos sabían que el pretexto era delgado. Su padre, ajeno a la tensión más profunda, dio la bienvenida al escolta, agradecido por la protección que la presencia de un duque les brindaba.
Elsenor, sin embargo, sintió un aleteo de aprensión. La cercanía del viaje, después de todo lo ocurrido, amenazaba con deshacer la frágil contención que habían mantenido. El trayecto fue silencioso. La luz del día que se desvanecía convertía el paisaje escarchado en una extensión de plata apagada. Alistair se sentó frente a Elsenor, con la mirada atraída repetidamente hacia la ventanilla, aunque su mente regresaba a ella con cada respiración. Ella percibía su lucha y mantenía su propia postura compuesta, aunque el corazón le latía con incertidumbre. Cuando llegaron a Londres, él insistió en acompañarlos hasta la vicaría, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. A su llegada, su padre lo invitó a entrar a tomar el té, pero Alistair declinó, consciente de las miradas que se congregaban a lo largo de la calle. Sabía lo que debía hacer. Sin embargo, dudaba, temiendo no el rechazo, sino la magnitud del paso que contemplaba. 2 noches después, la sociedad londinense se reunió en el lujoso salón de baile de Lady Watherley, cuyas reuniones a menudo servían como el pulso de los chismes de la temporada. Elsenor asistió a regañadientes, obligada por la insistencia de su padre de que retirarse ahora solo parecería una admisión de culpa. Entró con gracia cuidadosa, aunque los murmullos se alzaban a su alrededor como seda susurrante. De pie bajo el resplandor de los candelabros, se sintió expuesta, pequeña e insoportablemente sola. Aquella soledad se mantuvo hasta que un silencio repentino recorrió la sala, sutil al principio y luego absoluto. Se volvió y vio a Alistair avanzar por la puerta, con expresión decidida y propósito inconfundible. Cruzó el salón de baile con pasos firmes. Varias damas intentaron interceptarlo con saludos ansiosos, pero él pasó de largo sin detenerse. Cuando llegó ante Elsenor, hizo una profunda reverencia, su voz se extendió por la sala en silencio. Declaró que los rumores que circulaban sobre ella eran injustos, y que si alguien deseaba cuestionar su virtud, primero debía cuestionar su integridad. Los murmullos se extendieron en olas de asombro. Luego, alzando la mirada, añadió una confesión más suave destinada solo a ella, aunque toda la sala se esforzaba por oír. Le dijo que el mayor error que había cometido había sido creer que ella no era adecuada cuando, en verdad, poseía una firmeza y una gracia que ponían en duda su propio valor. Elsenor sintió que el aliento se le detenía, el corazón le oscilaba entre la incredulidad y un frágil brote de esperanza. Le recordó con suavidad que la defensa pública no borraba el peso de las expectativas que recaerían sobre ambos si él avanzaba por ese camino. Su respuesta llegó sin vacilación. Afuera, bajo el patio iluminado por faroles de gas, se arrodilló sobre la nieve, ofreciéndole no el deber, sino su elección. Los jadeos se alzaron desde la puerta. Sin embargo, ninguno de los dos prestó atención a los espectadores. Elsenor sintió que los muros alrededor de su corazón, construidos de cautela y orgullo herido, comenzaban a ceder. Susurró su aceptación, suave como la nieve que caía, y sin embargo lo bastante poderosa para silenciar el mundo. Su boda tuvo lugar semanas después, modesta según los estándares ducales, pero radiante de sinceridad. Al salir de la iglesia bajo la pálida luz del sol invernal, con las manos entrelazadas, los murmullos de la sociedad se desvanecieron detrás de ellos como una tormenta distante finalmente agotada. Aunque sin duda los esperaban desafíos, el vínculo forjado en la adversidad se mantuvo firme, inquebrantable ante el juicio que habían desafiado juntos. Y mientras caminaban hacia el carruaje que los esperaba, el mismo que había comenzado su historia. Elsenor sintió una quieta certeza asentarse dentro de ella, que el amor, una vez desestimado como inadecuado, había reescrito ambas vidas con un coraje que ninguno había esperado.